Buenos días, Dios bendiga a cada persona que se conecta en esta mañana y el Señor pueda trabajar en sus corazones y en sus mentes hasta ser renovados a su imagen. Vamos a orar. Padre, gracias por traernos a este lugar, a esta plataforma para poder meditar en su palabra, para poder orar. Padre, que su Espíritu nos ayude a entender su voz, su palabra, que nos ayude a comprender lo que usted quiere que hagamos y cómo quiere que vivamos. Perdón, Padre, los pecados cometidos. Límpienos con la sangre de Jesús, mi mente y mi corazón, y el corazón de cada hermano que está en este momento. Se ha dado cita a esta plataforma para escuchar su palabra. Aliméntelo, transfórmelo, cámbielo. No lo deje igual. Que hoy su palabra nos hable al corazón y nos muestre qué quiere usted y cómo quiere que vivamos. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a empezar la serie El amor de un Dios que te da la oportunidad de amar. Y para ello vamos a leer este versículo que está en Juan 21, 15 al 19, cuando Jesús le habla a Simón Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en esta oportunidad Pedro se entristece y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esta charla tiene un propósito fundamental. Presta atención, por favor. Muestra el proceso de santificación de un discípulo en particular. El proceso de santificación es un proceso de ver la gloria de Dios y de ser llevado a un nivel cada vez más alto, hermanos. Si tú piensas que la vida cristiana ya ha llegado a tu fin y estás bien como estás, no, te estás engañando. Siempre hay un nivel más alto que llegar. Y esta charla entre Pedro y Jesús, Jesús y Pedro, tenía un historial. Y ese historial era de un discípulo que era vaso de barro, feo, rompible, reemplazable, un Pedro pecador recurrente, traidor hasta el juramento, que un día podía dejarse usar por Jesús y al día siguiente se dejaba usar por el diablo. Ese era el historial que rodeaba esta conversación, porque hacía horas antes, o días antes, mejor dicho, Pedro había hecho todo esto en contra de Cristo. Y ahora estaba cara a cara con el Maestro, cabeza gacha y con una sola pregunta de Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y esta frase, ¿me amas?, implicaba algo, una acción. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y saben que esto suena algo raro porque Jesús en una oportunidad, Jesús cuando iba a ir a la cruz, entregó a su padre a sus ovejas. Y le dijo ahí en Juan 17:11, cuando le dice a su padre: Padre, te los entrego, guárdalos en tu nombre, porque yo voy a ir a la cruz. Te lo dejo a ti, por favor. Pastoréalos tú, Señor, le dice a su padre. Pero ahora
está entregando a Pedro, a sus ovejas. ¿A quién? A un vaso de barro feo, rompible, reemplazable, recurrente, traidor, hasta el juramento. Y esto es algo sublime, porque para que esto ocurra, el historial que rodeaba esto era lo siguiente. Pedro había tenido que caer llorando amargamente, mirando su historial de 3 años y medio, y solo veía cosas negras en él, sucias, amargas, y que en su misericordia Jesús, dice aquí en Lucas 22, 61 y 62, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí comienza el nuevo Pedro. Y aquí se divide la historia de Pedro en dos facetas. El Pedro antes del lloro amargo y de la mirada de Jesús, y el Pedro después del lloro amargo y de la mirada de Jesús. ¿Cómo es esto? Presta atención, por favor. Cuando va a usar aquí Lucas la palabra Jesús miró a Pedro, va a usar una palabra mirar en, emblepo, que significa mirar analizando, mirar desnudando, mirar discerniendo, mirar claro, mirar quién eres. Y cuando dice Jesús mira a Pedro, ¿como qué? Como un vaso de barro feo, rompible, reemplazable, recurrente, pecador, traidor hasta el juramento. Y entonces Jesús va a contemplar a un Pedro verdadero y lo va a desnudar. Y cuando va a usar la palabra amargamente, va a usar la palabra picros, que significa punzante, perforado, puntiagudo, violento. O sea que Jesús miró, al mirar a Pedro y desnudarlo y mostrarle su realidad, una daga atraviesa el corazón y la mente de Pedro con violencia, puntiagudo, doloroso, que le produce llanto y amargura. Y a partir de este momento, Pedro va a lo que no había podido hacer horas antes, a velar y orar. Y aquí comienza el nuevo Pedro. ¿Sabes qué? El día que tú te dejes mirar por Cristo, una daga va a atravesar tu corazón, te va a partir en dos, puntiagudo, porque no va a ver claramente quiénes somos. Y entonces vas a ir a estas dos cosas, velar y orar. Gregoreu, de la raíz egeiro, que significa ora hasta que yo resucite en ti. Orar en presente activo, imperativo de vida o muerte, porque si no lo haces, mueres eternamente. Ora, vela, resucita, déjame que yo resucite en ti. Sal de la actividad, egeiro, sal de la muerte, resucítate, sal de la enfermedad. ¿Cómo? Orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo resucite en ti. Y esa era la orden de Jesús a Pedro en imperativo. Velad y orad de vida o muerte. Una orden. ¿Hasta cuándo voy a orar? Hasta que el Espíritu que está dispuesto a venir a ti llegue. Es una orden. Hasta ese nivel tienes que orar. ¿Por qué? Porque tu carne es débil. Pero el Espíritu quiere venir a ti en esa carne débil, en ese vaso de barro, rompible, mm, pecador repetible, vaso reemplazable,
traidor hasta el juramento. Ahí quiere venir el Espíritu Santo. ¿Y cuándo el Señor va a venir? Cuando tú ores hasta que yo resucite en ti, en imperativo. Y Pedro tuvo que aprender a orar así aquella noche, mientras Jesús era condenado ante el populacho y los líderes políticos y espirituales de la época. Pedro entregaba su alma en oración amarga después de haber sido atravesado por la mirada de Jesús, después de haber sido desnudado por la mirada del Maestro. Va y llora amargamente hasta que Jesús resucitó en él. Y cuando él le va a hacer la pregunta, Pedro, ¿me amas? Toda esta historia rodeaba esa pregunta. Esta charla rodeaba ese historial. Porque en la palabra amar, a pesar de todo, Pedro, ¿me amas? A pesar de tu historia, Pedro, ¿me amas? A pesar de tus debilidades, Pedro, ¿me amas? Quiero entregarte mis ovejas. ¿Cómo, Señor? Yo, vaso rompible, reemplazable, débil, frágil, traidor hasta el juramento, Señor. Sí, Pedro, a ti te quiero entregar, porque mientras te mantengas así velando y orando, puedo entregártelo, porque yo resucitaré en ti. Mientras me dejes que yo te mire y te atraviese con mi mirada, en la amargura, vayas a entregar tu alma a ti cada día, y yo te entrego mis ovejas. Jesús estaba tratando de recuperar a su discípulo al ministerio, a pesar de. Esto nos lleva a un versículo que a mí me impactó mucho y que hasta ahora me impacta en el 2 Corintios 3:18, el proceso de la santificación, de mirar la gloria de Dios día con día hacia un nuevo nivel, nuevo nivel. Dios nunca te va a dejar ahí donde estás. Dios te va a hacer subir de nivel siempre y cuando aprendas a velar y orar con agresividad, porque cuando va a decir, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí hay varias cosas. Usa la palabra mirando. Y ahí va a usar la palabra que Apocalipsis, que Dios se deja descubrir. ¿Por quién? Por el quien ora con intensidad, porque aquí habla de una agresividad, no habla de una simple oración, no habla de un simple estudio de la Biblia, habla de un estudio agresivo, oración agresiva, hasta contemplar la gloria de Dios, su carácter, el doxa, hasta mirarlo, hasta que el Espíritu venga a ti. Y usa la palabra metamorfuego, que es la, la traducción, el, la transformación de gusano en mariposa, que va a encerrarse en el caparazón por horas y horas y días, hasta ser transformado a la gloria de Dios. Entonces esto implica que si tú quieres subir de nivel, tiene que haber una participación activa, decisiva, agresiva, intensa de tu parte en tu comunión. No es así nomás. Cómo Dios, Jesús, disipula a un discípulo reemplazable, traidor, vaso frágil, recurrente pecador, con una sola pregunta: ¿me amas? Y siempre dije, ¿por qué no le dice, ¿crees en mí?
¿Por qué no le dice, aunque eso está implícito en me amas? ¿Por qué no le dice, déjame llenarte de mi espíritu, aunque eso está implícito? ¿Por qué no le dice, sírveme? ¿Por qué no le dice, eh, testimonia por mí? ¿Por qué? Aunque está implícito, sino que le dice, ¿me amas? Y con esa simple frase, ¿me amas?, Jesús va a empezar a recuperar a su discípulo, al ministerio. Por eso es que me tomo el trabajo de usar esta frase que mañana vamos a analizarlo de manera detallada. Hoy solo voy a dar lectura. Porque cuando Jesús le dice, sin Pedro, Simón, hijo de Jonás, me ama, está usando la palabra agapao, que significa, me amas como yo te amo, hasta el punto de entregar mi vida por ti en la cruz. ¿Ya te diste cuenta de ese amor que tengo por ti? ¿Me amas con esa profundidad de entregarlo todo a cambio de nada? Y entonces le va a responder Pedro y le va a decir, Señor, tú sabes que te amo, pero Pedro no va a usar la palabra agapao porque tiene mucha vergüenza. Va a usar la palabra fileo, que significa yo te tengo un cariño de familia. No se va a atrever a usar la palabra agapao. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, yo iré a la muerte por ti. Pero al final no fue a la muerte. Al final traicionó a su maestro. Entonces no se va a atrever a usar la palabra agapao. Va a usar la palabra fileo, un cariño de familia. Pero entonces Jesús le vuelve a preguntar, pero yo no te estoy hablando de un cariño de familia. Yo te estoy hablando, en el versículo 16, le vuelve a decir, Simón, te estoy hablando de, ¿me amas, Pedro? ¿Me agapao? ¿Me amas, Pedro? Hasta el punto de dar tu vida por mí, como yo di mi vida en la cruz del Calvario. ¿Por ti? ¿Me amas hasta ese nivel, Simón? Y Pedro va a volver a usar, agachando la cabeza, Señor, tú sabes que te fileo, Señor, que tengo un cariño de familia por ti. Y Jesús más, mírame, Pedro, mírame. Por tercera vez te voy a preguntar, está bien, Pedro. No te voy a insistir, Pedro. Está bien. Versículo 17. Simón, hijo de Jonás, está bien. Filéame. Está bien. Acepto tu cariño de familia. Va a decir Jesús. Y Pedro se va a entristecer y le va a decir, Señor, yo te fileo. Te amo con cariño de familia, pero tú lo sabes todo. Tú sabes todo de mí. No te puedo ocultar. Y que yo te traicioné y que yo soy un paso frágil, aún para decirte, agapao, te amo y puedo estar equivocándome, porque ya yo me equivoqué, te dije que no te iba a traicionar y terminó traicionándote porque yo no me conozco, Señor. Tú me conoces, lo sabes todo, sabes mi corazón. Solo que, Señor, no quiero equivocarme una vez más, porque lo he hecho recurrente 3 años y medio, dejándome usar por ti y al día siguiente dejándome usar por el diablo. Tú me conoces bien, Señor. Te invito a velar y orar, a velar y orar. Padre nuestro que está en el cielo, enséñenos a reconocer nuestra fragilidad, tal como Pedro. Mírenos, analícenos, escudriñanos, desnúdanos, atraviésanos con esa daga del Espíritu Santo y luego llévanos a orar hasta que tú resucites en mí, hasta experimentar el egueiro, el gregoreu, salir de la actividad de la muerte espiritual y que esa transformación sea de gloria en gloria. Enséñenos a orar con agresividad, enséñenos a escudriñar su palabra con agresividad, enséñenos a amarlo,
Ágape, no solamente fileo, ágape. Escucha la oración de cada persona que en este momento está orando a usted. Se lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en el día de hoy.